a la presentación del libro Narraciones Recientes del prolífero artista sanjuanero César Nano. Para mí es un honor ser invitado a compartir este momento en este bello centro cultural Molina Cámpora de San Juan de la Maguana, la estratégica y extraordinaria Escuela de Bellas Artes de esta ciudad. Nos acompañan en la mesa de honor Ike Méndez, presidente fundador del Proyecto Cultural Santo Domingo. Está con nosotros también Benito Alcántara, del Proyecto Cultural Sur San Juan. José Antonio Tejeda, director del Centro Cultural Molina Cámpora. Y por supuesto con nosotros el homenajeado, el conocido escritor de esta noche, nuestro querido César Nano. Para ellos, un fuerte aplauso. Vive momentos importantes. La figura de César Nano, la figura de Valentín Amaro y de muchos de ustedes en esta institución es relevante, es importante. Ya me ha dado el privilegio César Nano de poder leer, de adelantarme a leer este libro que se pone a circular en el día de hoy. Muchas gracias por la bienvenida a esta actividad. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Eso lo dijo el gigante Jorge Luis Borges. Eso es Narraciones Recientes, una extensión de la imaginación y la memoria de César Nano. Por eso, quiero invitar a un momento que no es, quizás en el modelo, no es común, pero que hoy haremos en este espacio. Quiero invitar a Valentín Amaro, miembro del Consejo Intersectorial para la Política del Libro en nuestro país, para que nos acompañe en un momento de conversación allí con César Nano. Invito al estimado Valentín, invito a César Nano a que nos juntemos allí y conversemos un poquito acerca de este libro que sé que al final todos ustedes van a leer. Siéntese. Sí, quisiera antes de iniciar este diálogo leer la biografía breve de César, que es un personaje, es una personalidad interesante. Más que personalidad, yo diría personaje, un duende. Que no es lo mismo, ¿no? Una personalidad que un personaje. Sí, César Nano, para los amigos que están aquí y que quizás no le conozcan tanto, nació hace poco en Santo Domingo. Fue en el 1951, ¿eh? Pero a los pocos días fue llevado a San Juan de la Maguana, así que eso es también una especie como de cuento, donde se crió. Desde pequeño sintió inclinación por la música, lo que le llevó a ingresar a la Escuela de Bellas Artes de su localidad, donde aprendió los rudimentos del saxofón, la flauta. Comprometido con las causas sociales que provocaba la situación política imperante, tomó parte en acciones como la ocupación de la Catedral de San Juan junto a varios de sus hermanos y compañeros de estudio. Esto lo llevó al exilio en Nueva York, donde perfeccionó su inglés. De vuelta al país formó parte del grupo músico vocal Lodo, el cual interpretaba creaciones propias, sones y merengues. Hacía covers de temas de contenido social, llevándolo a integrarse a la Central General de Trabajadores, CGT, la legendaria CGT. Andando los años, el grupo se transformó en el aún vigente grupo
Maniel, archiconocido, ¿verdad?, en todo el país, cultivador del son principalmente, pero también del merengue, del jazz latino. Tiene 4 hijos, es multifacético, así se define. Además de músico, es fotógrafo, radiodifusor, pionero en la transmisión de radio vía internet, con ese programa ya muy conocido con Pasillo, guía turístico, ciclista, pescador, fumador de pipa y cigarros en sus ratos libres. Ha publicado Cuentos de entrada y otros cuentos del año 1982, Santo Domingo desde otro ángulo en el año 1987, Banco de Otoño del año 2003, Ciudad Mojada del año 2009, Macaco en el 2013 y este libro que hoy ponemos en sus manos, que son narraciones recientes en este año 2021. Bueno, he leído tu biografía, César. Yo tengo una pregunta, porque hace exactamente en este 2021 tú tienes 29 años apostando al cuento, o sea, contando historias. ¿Por qué? ¿Para qué esa vocación en un músico? Porque yo le decía a alguien, voy para San Juan a lo de la presentación de un libro de César Nanu, el músico. Sí, entonces me dijo, César, 29 años después, nuestros amigos acá quieren escucharte. ¿Por qué esa vocación incesante en ti? Bueno, está bien. ¿Qué les cuento? 29 años después que publico un libro, ya yo era escritor antes de publicar, surge prácticamente al unísono que la vocación o habilidad musical, y surge aquí en San Juan de la Maguana. Cualquier cosa que yo he sido surgió en San Juan de la Maguana. El músico que soy, el escritor que soy, mis primeros pasos y mis intenciones surgieron aquí. Yo recuerdo que mis amigas del colegio, con su noviecito, me pedían que les escribiera las cartas. Muchos años después leía, creo que a Rulfo conversar algo así, que él hacía eso mismo. O sea, la posibilidad de escribir, de poner 2 palabras con sentido, es algo que tú adquieres. La posibilidad de desarrollar eso es una decisión tuya. En tanto, si músico o escritor, lo único que puedo aclarar es que son 2 disciplinas distintas y que por lo tanto tú tienes que trabajar las 2. Para tocar saxofón hay que practicar con la mayor frecuencia que tú puedas, o la flauta. Para escribir, básicamente hay que leer y escribir constantemente. Mi vocación o habilidad de escritor empieza hace más años que los 29 que publico. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, a propósito de esta pregunta que tú hacías, Valentín, yo tengo una pregunta. Siempre he visto en la narrativa de César Nanu a un tipo atrevido. Y cuando digo atrevido es porque se atreve a romper cánones, se atreve a hacer rupturas. Y yo pregunto a César, ¿tú estás consciente de que rompes los cánones de la estructura tradicional del relato? Excelente. Porque yo pienso en Quiroga cuando leo tus cosas y lo criticado que fue Quiroga por aquello de empezar por el final. ¡Qué perros aquellos! Amigos míos, qué perros. Entonces, cuando leo tus cosas, veo eso. ¿Es consciente o te sale de forma natural? Aquí, es consciente y no lo es. Algún maestro, maestra que tuve en alguna parte de mi educación, digamos que académica, me dijo, apréndetelo todo.
y luego olvida. Aprende bien todo lo que tú vas a hacer y luego olvídalo. Sin embargo, el detalle de olvidar es un mero hecho de que queda en tu subconsciente. Claro que he leído claro que fue un rompedor, como decimos ahora. Lo fue Bosch también, lo fue Cortázar, lo ha sido cualquier escritor con suficientes elementos dentro de su cabeza como para hacerlo. Cuando tú empiezas un cuento señalándole al lector el final de ese cuento, recuerdo una frase de uno de mis cuentos: la muerte lo sorprendió despierto. Todo lo que tú tienes de frente, ya tú le dijiste al lector que ese tipo va a morir. Todo lo que tú tienes de frente es ¿cómo decirlo? Un trabajo tuyo para hacerle creer al lector que eso no va a pasar. Y al final pasa. Y cuando pasa que el tipo muere, como tú se lo dijiste al principio, la persona dice, no es posible. Entonces es un reto que te da a ti mismo. Es una forma de romper y no lo es. Es una forma de aceptar la ley de atrás para adelante. Lo han hecho muchos escritores, no me sucede a mí. De manera que sí conozco la ley, de manera que solo si conozco la ley puedo violarla. Muy bien. Yo creo que esa respuesta merece un aplauso. Mire, señores, qué bueno que podemos juntarnos nuevamente. Dicho sea de paso, me encanta esta forma de presentar los escritores. Que podamos volver a la hermandad en un salón como este, un poquito distanciado, ¿verdad? En los bancos, en los asientos. Pero yo estoy muy contento con estas cosas a las que poco a poco estamos volviendo, después de más de un año trancado. No ha sido fácil, pero volvemos. César, en estas narraciones recientes es un libro variado. Hay microrelatos, hay poemas, hay cuentos un poco más largos. ¿Por qué esa estrategia diversa en un libro tan variada? ¿A qué se debe esa elección que hace el escritor César Nannone? Perfecto, veamos. Narraciones recientes no se llama cuentos recientes, sino narraciones, porque no solo abandono el cuadraje de manejar un cuento, que sí lo conozco y sé que cuando lo que hago es narrar y no contar en el sentido literario de la palabra, debo diferenciar. En este libro, todo mi interés fue revivir al cuentero. Aquí le decimos cuentista, tigre que hace mucho cuento, o la persona que se para y te dice una historia, sea real o no lo sea, y tú lo sigues sin dejar de escucharlo nunca. En este libro lo que he hecho es narrar casi siempre en primera persona, como si le estuviera contando al lector un hecho. Son varios hechos aquí, yo no se lo voy a describir. No son poemas, mi hermano, son versos, meros versos, que tienen un oficio, el de separar un cuento del otro. Decía Bosch, y con muchísima razón, escribir un buen cuento, un buen libro de cuentos, es, según mi experiencia, más difícil que escribir una buena novela. Resulta que los cuentos no son en un libro de cuentos, un cuento no sigue al otro, o sea, son historias totalmente apartes, y cuando el lector se enfrenta o la lectora a ello, debe estar limpio de cabeza, debe haberse olvidado del anterior, o por lo menos dejarlo a un lado, y seguir la lectura del próximo cuento, que puede relacionarse, pero que generalmente no se relaciona. La función de los versos es esa. Te doy un verso con algún sentido, entonces ya te olvidaste de eso, vamos a empezar el otro. He usado varias técnicas. En una de ellas me he agarrado, en alguno de los libros me he agarrado de mi habilidad fotográfica y pongo fotos entre cuentos.
que no tiene nada que ver con el cuento que va como el cuento que viene, como los versos, sino con el único oficio de distraer la atención del lector de lo que acaba de leer. Eso es lo que hay. Muy bien. Bien, gracias César. Y coincido en una de las respuestas que daba César a mi pregunta sobre este atrevimiento, ¿no?, de esa ruptura, y ver incluso en algunas de las obras que ya no es solo adelantar el final, sino utilizar la técnica de a media res, como el cine, es decir, y en los retrocesos en narrativa que me parecen geniales. Son de las cosas que yo creo que a veces en mis trabajos imito un poco a César. Ahora, César lo que sí sabe es que yo no puedo dejar de hablar aquí de un tema, y él está riéndose, él sabe por qué. Yo quiero que César me diga, después de tener narraciones recientes con estas obras interesantísimas, si Macaco es la obra o es una obra en tu trabajo. Y si hay una relación con esta parte de lo que encuentro aquí en narraciones recientes. No entendí bien la pregunta. Macaco. El libro Macaco. Macaco, esa narración, ¿es la obra o es una obra más entre lo tuyo? Y si hay una relación con estas narraciones que tú presentas acá. Habría dos respuestas para eso. Mejor todavía, 2 por 1. Mi opinión personal y la opinión de quienes leen, que es que uno no siempre sabe. Resulta que si me pusiera a escoger yo, diría que Macaco es mi mejor obra hasta ahora. Si me pusiera a escogerlo yo no puedo decir que es la mejor que yo vaya a escribir. Si lo dijera el lector y las lectoras a las que me han llegado, parece ser que narraciones recientes. Entonces he dado esas dos respuestas. Ustedes, cuando lo lean, decidirán. Lo que pasa es que no tienen a Macaco, debemos traerlo aquí. Sí, así es. Dejo a Valentín para otra pregunta, Valentín. Quiero leer algo que está en narraciones recientes. Dice, 1. Hoy prendí todas las luces, abajo, arriba, la del patio y la del frente, el baño, las habitaciones. Hoy prendí todas las luces y las dejé viciosamente prendidas, a ver si se contagia mi apagado interior. 2. Si solo la luz de tus ojos, cuando me miras. Poemas con poesía. Un aplauso, me encanta ese penúltimo verso genial. Adelante. Eso es lo que ustedes se van a llevar cuando compren el libro ahorita. Eso, para leerlo antes de acostarse, para convencer a la amada que a veces se enoja. O al amado. O al amado. Adelante. Y que le diga después, mira, ese hombre te imita cuando leen acá. No, resulta que, aunque él no se diera cuenta ahora, es el inicio del cuento que sigue. Es un poco jugar con esos elementos, porque el cuento que sigue es posiblemente la única vez en este libro que uso el verso ligado al próximo cuento. Y el que viene es un cuento. Yo no lo voy a leer ahora, pero sí se lo digo para que... En realidad no soy poeta. Y a menudo mis amigos poetas un poco no lo entienden. Y a veces ni siquiera tengo la posibilidad de captar la poesía como se escribe hoy. En mi oficio de cuentista, que decidí ser cuentista y no novelista ni tampoco poeta, el manejo de las metáforas puede ser muy problemático. En mi oficio, sobre todo el cuentista que soy yo, trato por todos los medios de no utilizar metáforas, excepto las que el propio cuento te pide. Para la poesía, la metáfora es fundamental. Por lo tanto, cuando escribo un verso,
si, como este caso, no tiene que ver con el cuento, en general tendrá que ver con alguna relación, pero no es, bueno, es poesía, yo no puedo negarlo, pero basada en elementos de un no poeta, es todo lo que puedo decir a mi defensa. Se acepta la respuesta. Ahora, una de las cosas que más disfruto de la obra de César, y que seguramente ustedes también, los que ya han leído el libro y los que van a leerlo, van a tener esa dicha, es la intensidad narrativa. Y me acerca un poco a la narrativa de un extraordinario, para mí uno de los mejores novelistas cubanos del siglo XX, que es Guillermo Vidal. ¿Cómo logra César, en qué momentos, quizás si depende del momento en que escribes, logra esa intensidad en la narrativa, que al menos nosotros lo que tenemos quizá un poco de esa sangre rápida nos gusta mucho? Bien, ahí viene una respuesta ligada a otra anterior. ¿Cuál es el músico? ¿Cuál es el escritor? Hay concatenación en ambos elementos, absolutamente, para ser, ¿cómo diríamos?, intenso, para lograr captar a un lector en la primera frase y luego no soltarlo un minuto, que siga todo lo que está leyendo. Tú debes tener noción clara del ritmo. Y el ritmo es aplicable a la música, como es aplicable a la literatura. Entonces lo que hay ahí es ese conocimiento y esa necesidad de mantener el ritmo. El ritmo te lo da el mismo cuento, tú vas, y mientras más musical en algunos momentos, mucho más efectivo, o es por lo menos lo que yo he comprobado. Recuerden siempre que lo que estamos hablando ahora es del cuentista que soy yo. Mis leyes no son necesariamente las leyes de las otras personas, son las mías, las que aplico y las que pueden ser efectivas. Ahora bien, tú hablas de intensidad, yo hablo de ritmo y música, pero estos muchachos no han leído los cuentos. Ya lo leerán. Sí, yo creo que aquí, como en otros libros de César Nannún, y al leer el libro, lo pude comprobar, hay un requisito para este tiempo en los cuentos. Y lo que César está haciendo no es nuevo, o sea, una mezcla ahí, ¿verdad?, de varias cosas, y ese acompañamiento, fíjense cómo él con los dedos habla de su forma de hacerlo, es músico, ¿no? Y existe ese ritmo, pero también se da en los cuentos de César una marcada búsqueda de ese humor que está en él. O sea, César contándose, porque yo no solo voy a preguntar así, pero César está en los cuentos, César está en sus cuentos, está en las batallas. De hecho, en la biografía que yo leía, y luego entonces leyendo algunos de sus cuentos, es en gran medida eso, uno se cuenta, y qué maravilloso es contarse. César, hablando de humor, y como tú lees tan bien, yo quiero que tú leas este cuento, la petición que te estoy haciendo. Para todos ustedes, eso es lo que le vamos a dar una especie como de dulcito. Cuando usted ya yo sé cuál es. Por ya yo la sé cuál parada es. allá de Ocoa, el tipo que vende dulce le da un pedacito de dulce para que usted compre el dulce. Entonces César va a leer El Patriota. Ese mismo. Adelante, César. El patriota, cuando estuvo frente al pelotón de fusilamiento, no se podía mantener en pie. No era miedo alguna, aunque alguien pudo haberlo pensado. Se estaba cagando. Digo, cagándose de verdad. El chavo no le había caído bien y le retumbaba el estómago. Me estoy cagando, voció. Pero la gente que se aglomeraba pensó que decía algo como abajo el gobierno o cosas así, mucho más de su estilo, y se escucharon aplausos y vítores. Sin embargo, era menos glamoroso y sí vergonzoso. Visto el asunto,
la urgencia del asunto no podría controlarse, lo sabía. Así que decidió despreocuparse, asumir su realidad, se desfondó con un acompañado de un peo bien sonoro. La materia hedionda buscó camino entre los pantalones, vamos a ver, y pisó suelo, saliendo por ambas piernas. El oficial jefe del pelotón, el más cercano, huyó aqueado. Los demás de la milicia, cuando les llegó, también huyeron entre exclamaciones no reproducibles. La gente, absolutamente confundida, no atinó a reaccionar de inmediato. Lo que procedía era romper el cerco y liberar a tan grande patriota. Finalmente se logró, tapándose la nariz. Eso sí. Un aplauso para siempre. Una de las cosas extraordinarias de este libro que todos ustedes podrían llevar esta noche y por supuesto degustar. Yo tengo una última pregunta para este momento de intercambio con César Nanú. Para mí todo un premio en este sábado extraordinario. Y es acerca de algo de lo que más hablamos las personas que escribimos, y es de la construcción de los personajes. Para las personas que están aquí, que hay muchos que yo sé que escriben y otros que quieren escribir, ¿cómo César logra y bajo qué parámetros, si existe alguno, construir esos personajes para que puedan hilvanarse con una trama tan, a veces, yo diría, tan loca? Bien, crear personajes y los diálogos, los nombres de los personajes, son de las cosas más difíciles a la hora de narrar. Tú creas un personaje y ese personaje tuyo es un bombero. Cuando dice una frase, no puede ser un policía, es un bombero. Por lo tanto, tú estás obligado a estudiar cómo habla un bombero. Pues tú estás creando ese personaje creyendo que tú eres el Superman de la cosa, pero el personaje ya trae su personalidad y eso tú debes respetarlo. Alguien dijo, posiblemente Bosch o Quiroga, cualquiera de ellos, que la acción debía sustituir el darle vuelta a un asunto. La mayoría de mis personajes, ni siquiera el patriota, tienen nombre. Su accionar los identifica. Y yo no digo si tienen 20 años o 25, si tienen barba, si los ojos, tal cosa, que es muy propio de las novelas y también de los cuentos eventualmente. El hecho de dejar de describir así y dejar actuar al personaje te va a dar una mejor observación para el que está leyendo. De manera que la mayoría de mis personajes no tienen nombre. Habrá 2 o 3 libros, 2 o 3 cuentos donde ese nombre existe, y si existe tiene una función específica. Ahora, si se llama Marcelo, va a ser siempre Marcelo. Si se llama Luis, será siempre Luis, depende de la calidad que uno determine. Una de las cosas que más trabajo le pasa a la gente que narra es crear un personaje y que ese personaje sea al principio del cuento igualito que al final. Muchísima gente se confunde en eso. Trato siempre de no confundirme. Eso te satisface. Bueno. Muchas gracias, César. Y creo que marca muy bien todo lo que es la distancia que debe existir entre novela y cuento. No sé si Valentín tiene alguna otra pregunta. Me inquietó hablar de Quiroga, hablar de Bosch. Cortázar dice, todo esto que hay personas acá que escriben cuentos, y también una curiosidad que tengo. Cortázar dice, mis dioses están en la tierra, hablando de sus referentes. ¿Cuáles son los dioses de la tierra de César Nanú? Te voy a decir otra cosa que dijo Cortázar, lo que demostró. Bosch nos decía a nosotros, un buen tema es un buen cuento. Si tú trabajas un buen tema, te va a dar un buen cuento.
Cortázar demostró que el tema puede ser cualquiera, que el bueno es quien lo escribe, que lo que es bueno es el oficio. Naturalmente vos eras las dos cosas, era un tema y era un soberano escritor. Cortázar escribe un cuento sobre una persona poniéndose un abrigo y escribe 10 páginas describiendo nada más cómo el tipo se mete el pullover, le llaman ellos, por la cabeza, y cómo al sacar la mano, entonces la mano se le engrifa y se crea de la nada una realidad que solo puede crear un escritor con mucha propiedad. Entonces, claro que los dioses de Cortázar estaban en la tierra. A veces no hace falta más dioses que los de la tierra. A veces los de la tierra se convierten en los del cielo. Va a depender. Repito, el instante en que yo no sea más que un escritor, habré dejado de ser un escritor. Y yo sé que César Nanún es mucho más y siempre será un escritor. Pero para que nos hable un momentico de quién es César Nanún, además de el escritor, invito al presidente fundador del Proyecto Cultural Sur Santo Domingo, nuestro querido José Enrique Méndez, Ike Méndez. Ike, por favor. ¿Qué les cuento? Es la frase favorita con que él trabaja todos sus cuentos, o cuando va a hablar. ¿Qué les cuento? Bueno, les cuento que César Nanún es un hijo agradecido de San Juan de la Maguana. ¿Por qué? Porque lejano, puedan decir que de la diáspora, su pensamiento, su corazón, su quehacer siempre ha estado ligado a San Juan. Por ejemplo, cuando lo descubrimos como literato, a raíz de la obra San Juan de la Maguana, una introducción a su historia de cara al futuro, de la cual fuimos coautor y ganador del primer premio nacional sobre historia de provincia, nos tocó en una parte del texto hablar de los escritores, poetas y narradores oriundos de la provincia de San Juan. Y en esa investigación surgen los Nanún. Surge José Nanún, su hermano, César Nanún. Y tenemos que decir que lo descubrimos en principio narrando cuentos para niños. La historia, él después la contó. Lo recibió en su hogar, en su lar natal, de sus padres que desde pequeño le contaban cuentos para niños. Yo creo que ahí comenzó el aprendizaje. Ya muchos años después, nos tocó representar juntos en una visita que hicimos a San Juan de Puerto Rico a un evento que se llamó El Sur Visita al Sur. Y ahí en ese evento tuvimos la casualidad de que fuimos Bismar Galán, que yo lo bauticé como sanjuanero y él lo ha aceptado y lo sigue reafirmando y por eso está acá. César Nanún, Tulio Coldero, el sacerdote Tulio Coldero, uno de los mejores poetas interioristas, y quien les habla, fuimos a representar a San Juan de Puerto Rico en ese primer evento del Sur Visita al Sur. Desde ahí, nunca más nos hemos despegado en el accionar junto con las creaciones de César Nanún. Luego vinimos a San Juan a reciprocar las bellas atenciones que nos dieron en San Juan de Puerto Rico y construimos el segundo evento del Sur Visita al Sur, donde nos visitaron
todos esos narradores del sur de Puerto Rico, de Yauco y de otras comunidades. Y ahí estaba César Nanú. Nos mudamos acá a montar ese evento. Fuimos protagonistas y lo hicimos bien. Más luego vinieron otras actividades. El Festival Literario Sur, que se realiza por la institución Perelló cada año. Y ahí estábamos junto con César Nanú, en la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera. Un día, Salvinia Caminero y Xiomara Domínguez, que están acá, me dicen: Ike, tú sabes que el proyecto Cultural Sur, prácticamente internacional, surgió en San Juan de la Maguana. El segundo Congreso Mundial se realizó en San Juan de la Maguana. Y ahí estaban esos geniales protagonistas. Xiomara Domínguez, estaba Rafael Pineda, fundador, y nos dijeron: cuántas luchas se nos ha dado el que se funde otro proyecto cultural sur en Santo Domingo, por ejemplo. ¿Por qué tú no nos ayudas a que eso se haga una realidad? Y fue sencillo, le bastó que visitáramos en su casa al gran amigo Bismar Galán, y le digo: le vengo a hacer una propuesta. Vamos a organizar desde Santo Domingo el proyecto cultural Sur Santo Domingo. Estamos complaciendo a nuestra querida profesora, abogada, maestra y genial gestora cultural Salvinia Caminero y Xiomara Domínguez, que ocupaba para entonces el puesto de la regional de cultura. Convocamos a quien, César Nanú, que siempre como buen hijo agradecido de San Juan y de que no se separó y no se ha separado nunca más de la cultura, dijo: vamos a hacerlo. El proyecto cultural Sur Santo Domingo hoy tiene ya 3 años caminando para 4 de fundado. Yo no voy a hacer todos los logros que nos llenan de orgullo haber logrado. El último es decir que tenemos más de 26 miembros unidos, escritores, narradores, poetas, y ahí estaba César Nanú. Y desde ese momento, César ha estado en cada una de las actividades que nuestro glorioso proyecto cultural Sur Santo Domingo, hermano de nuestro gran proyecto cultural Sur Sanjuanero, que hoy está despertando de nuevo. Aún con la pandemia, nosotros compramos una plataforma Zoom con capacidad para 100 personas y 24 horas si queremos de conexión. Y hemos realizado una actividad idéntica a como si no hubiese pandemia. Y ahí ha estado César Nanú en cada uno de sus eventos. Lo que quiero señalar es el por qué César Nanú, el hijo del padre que en esta comunidad fue el que organizó los bomberos de San Juan y que salía con una manguera y una bicicleta a apagar todos los fuegos, y hoy creo que lleva el recinto su nombre, si no me equivoco, es y debe ser considerada como un hijo grato de San Juan de la Maguana, que hoy nos llena de orgullo que haya escogido su lar nativo para traerlo a poner su obra Narraciones Recientes. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Ike. Coincidimos en la totalidad de las cosas que has referido. Y bueno, llegó el momento de darle, aunque sea un par de minutos, a César que nos dirija la palabra, por favor. César Nanú, nuestro escritor invitado. Pues bien, sí, soy San Juan. Resulta que viví 17 años de corrido en San Juan.
Cada vez que llego a San Juan, me da mucha dificultad tanto el elemento emocional surge. Yo cruzo la escuela pública y ya, ahí me perdí. Yo estudié en esa escuela hasta el sexto curso, era una de varones, otra de hembras. Y frente a esa escuela estaba el Laurel, era el bar de doña Victoria, la madre de buenos amigos, amables de los santos. Entonces nosotros nos acercábamos a la verja a escuchar los boleros y los tangos que ahí se oían. Luego pasó al colegio que entonces se llamaba San Vicente de Paúl, y ahora sé que tiene otro nombre, que es donde terminó de estudiar. A todo esto lo que digo, que todo ese recorrido va situándose en mi cabeza y unas pequeñas historias, algunas de las cuales han sido contadas en la biografía que preparó Eduardo, mi hermano Eduardo Díaz. Y que entonces al llegar aquí yo digo, pero cada vez que vengo, este lugar donde estamos fue mi alma mater, era otra estructuración física, o sea, no era este hermosísimo teatro. Pero aquí estudié música y teatro. Cuando decía ahorita que ya yo era escritor, lo dije porque cuando estudiaba teatro con Danilo Tavera, uno de los grandes directores y actores y dramaturgos de este país, que nos enseñó a nosotros y que manejamos varias obras, a mí me daba mucha cuerda que a mí me tocaba hacer la urraca. En este país nunca ha habido nada parecido. Si me hubiera dicho el cuervo o la cigüita, era, según veo, y había, qué sé yo, otros personajes con nombres extrañísimos. Pienso que era una obra, debía ser lo de Chekhov, escenificada como hicimos mucha obra. El asunto es que aún yo muy pequeño, porque lo único que yo recuerdo de eso no es lo que escribí, sino cómo lo escribí. Mi padre era secretario de comercio de la ¿cómo se llama eso? Cámara Americana de Comercio. Cámara de Comercio, y había una maquinilla de esa grandota. Yo tuve que subirme en los libros de teléfono para teclear. Y escribí 2 obras que debieron ser disparate, absoluto disparate. Danilo la vio y no, la puso por ahí. Nunca se significó, pero yo la escribí. Sea mala, sea buena, ya yo tenía la posibilidad y la habilidad de escribir, y eso lo recuerdo nítidamente. Recuerdo también nítidamente haber escrito una obra a lo Corín Tellado, una novela a lo Corín Tellado. Algunos de ustedes leyó alguna vez Corín Tellado, cuya trama no recuerdo. Cuando nosotros somos apresados por haber ocupado la catedral, lo que no dice ahí, la golpeada que nos dieron, la semana de funda y funda que sufrimos. Y yo narro eso, posiblemente esa narración, algunos de mis familiares la tengan. No que fueran gran cosa, lo que estoy tratando es de describir la posibilidad, o sea, el hecho de que ya yo era escritor antes de publicar. Publicar en este país no es fácil. Absolutamente no lo es. Ese era uno de los temas que quería conversar, esa emotividad que me produce volver aquí. Esta es mi alma mater, vuelvo y lo digo. Aquí yo aprendí la mayoría de las cosas que luego manejé. Recuerdo perfectamente donde estaba la cabina de sonido. Esa era la tarima, era al revés el asunto. Estudiando música, a Napoleón, creo que apellido Cruz, que era profesor nuestro, se le ocurre hacer una orquestica, una pequeña orquesta de los músicos que estábamos estudiando. Y fue la primera vez en mi vida que me hicieron pararme para hacer un solo en el saxofón, con la sala llena. Eso se vino abajo, imagínate, este fresco, tal cosa. Pero ese solo estaba escrito, nosotros lo habíamos escrito. Y la otra cosa que me pasó aquí, terrible, es que yo me inicio como cantante. A mí realmente la Escuela de Bellas Artes me captó. Yo era cantante de la velada en la escuela pública
me captan, me dicen, ven a estudiar. ¿Qué edad tendría? O sea, esta escuela surge en el 63, una idea de Bosch que luego realizó otra gente, pero una idea original de Bosch. Y por lo tanto yo debía tener 12 años. Un año después, posiblemente, o 2 años después, ya mi voz era esta misma. Y yo era cantante en voz de muchacho, de niño. Cuando las canciones que cantaban ya no podía cantarlas, a mí me sacan de la velada y yo casi me muero. Diosito me jaló, ven que necesito voces masculinas en el coro. Y en el registro vocal yo resulté ser voz de bajo. Había 2 más. Era el único coro del país, y lo digo porque lo sé, que tenía 6 voces y no 4. Le ganamos una competencia al coro estudiantil, que era el más famoso del país. Ellos tenían 4 voces y nosotros teníamos 6 voces. Las 6 voces son, en el caso de las hembras, soprano, mezzosoprano, contralto. En el caso de los varones, tenor, barítono, bajo. Y todos leíamos. No era un juego de que tú estás cantando y tú no sabes lo que estás. Leíamos la partitura. Esa parte la habíamos aprendido. Y eso naturalmente impresionó. Además, el excelente repertorio que siempre sacó doña Molina y la dirección adecuada de Diosito. O sea, en San Juan había coro y rondalla. El premio que ganamos fue un viaje a Puerto Rico legendario. Fuimos todos a Puerto Rico y gozamos muchísimo. Todo eso pasó aquí, en San Juan de la Maguana. O sea, toda mi, decía ahorita, vocación, o toda mi calidad, o mi habilidad de ser o músico o ser escritor, inicia aquí y se fortalece aquí también. Hay un detalle que me encanta conversar con ustedes, y es el detalle del mito en la literatura. Hace un momentico hablábamos de eso, de cuáles dioses, si los terrenales o los del cielo, si los romanos o los católicos, cosa que puede importar o no. A un tipo que escribe narrativa o a un escritor le interesa sobre todo lo que ha quedado en el pueblo de esas leyendas. Nadie se atreve aquí a decir que las sirenas no existen, pero no existen. Los mitos se convierten en realidad y es una de las maneras más posibles, o es una de las maneras más poderosas para un escritor, utilizarlo, no solo las sirenas, las ciguapas. ¿Cuántos escritores del sur? En estos días leía varios textos de escritores del sur y manejan el elemento mítico o las creencias populares de manera muy apropiada. Tú puedes creer o no creer en que existen los seres, por ejemplo, como dicen. Lo que tú no puedes hacer, si eres escritor, es obviarlo, como si no fuera verdad. Estoy hablando mucho de disparate, ¿verdad? No, le agradezco mucho haber estado aquí. Muchas gracias. Y dice Jacqueline que compren el libro.